Pedro envía a estos hermanos creyentes que estaban viviendo en la zona que hoy día sería Turquía. Con el propósito, Pedro escribe esta carta con el propósito de ayudarlos a responder adecuadamente frente a sufrimientos que estaban a punto de enfrentar. Y a fin de ayudarlos a prepararse para lo que se avecina, él comparte con ellos cosas que eran ciertísimas en sus vidas, ciertísimas para ellos. Primero, que eran extranjeros. Esa palabra que vimos que significa también peregrinos, expatriados. Porque cuando pusieron su fe solo en Cristo para salvación, se convirtieron en ciudadanos del cielo y extranjeros para este mundo. Y desde luego, hermanos, tener presente esta verdad en medio de una situación difícil resulta de mucho provecho, porque saber que aunque estamos viviendo situaciones difíciles aquí, estas situaciones pronto terminarán y nos encontraremos en casa con nuestro amado Salvador. Estaremos en el cielo. Y lo segundo que Pedro comparte con ellos es que cuando pusieron su fe en Jesucristo para salvación, no solamente se convirtieron en extranjeros para el mundo y ciudadanos del cielo, sino que comparte con ellos que llegaron a ser extranjeros para el mundo y ciudadanos del cielo porque Cristo los salvó por haber sido ellos escogidos de Dios. Y ese tema que introduce Pedro en su saludo nos llevó a considerar la doctrina de la elección. Y hermanos, comenzamos a ver la semana pasada esta doctrina que dijimos es una doctrina un tanto controversial, pero la doctrina de la elección es una doctrina bíblica. La Escritura enseña y básicamente nos dice que Dios ha escogido a ciertos individuos para que sean ellos los receptores de su gracia especial y salvación eterna, sin tener en cuenta para nada cualquier mérito propio. Es una elección soberana de Dios. Ahora, como dijimos, es una doctrina que choca a muchos por ser bastante controversial. Pero hermanos, lo que esperamos descubrir, una vez que la consideremos de acuerdo con las Escrituras y adecuadamente podamos con la ayuda del Espíritu Santo comprenderla, es que es una de las doctrinas más reconfortantes, más animadoras de todas las Escrituras. De hecho, creemos que por ser una doctrina de las más reconfortantes de las Escrituras, Pedro la introduce ahí al comienzo mismo de su carta, en el saludo, porque su propósito, ¿cuál era? Su propósito era animar a los hermanos que estaban dispersos por el Imperio Romano, exhortarlos a tener esperanza y animarse por estas verdades. Bien, y hermanos, para considerarla adecuadamente, lo que hicimos fue ver los elementos de la elección que aparecen en estos dos versos. Son pequeños dos versos, pero que contienen verdades importantes con respecto a esta doctrina. Dos elementos que vimos la semana pasada, que encontramos en este pasaje, fue el primer elemento, la esencia de la elección. Es la soberana elección de Dios. Y vimos el pasaje de Efesios y vimos en 2 Tesalonicenses. El segundo elemento que vimos fue la base de la elección. Y dijimos que la base de la elección es el previo conocimiento de Dios. Y vimos también algunos otros pasajes en esta misma carta. Así que cubrimos lo que es la base o el sustento bíblico para estos elementos de la doctrina de la elección.
Y hermanos, llegamos a la conclusión ahí de que ese previo conocimiento de Dios no es sobre los hechos de la persona, sino se trata de una relación previa con la persona. Los elegidos, aquellos que Dios ha escogido para que sean los receptores de su gracia especial y salvación eterna, Dios siempre los ha conocido y siempre ellos han sido especiales para Dios. Y estos que siempre fueron especiales para Él, Dios los ha elegido para salvación. Creo haberles contado que cuando era niño, el ejemplo que tuve más cercano, más fuerte, fue el de mi abuelo. La casa de mi abuelo estaba pegado a nuestra casa, mismo terreno, 2 casas. Ahí vivía mi abuelo y mi abuela. Y siempre veía a mi abuelo todos los días. Ahora, veía a mi abuelo, y él fue el ejemplo principal, no porque no tuviera un papá viviendo con nosotros, sí lo tenía, pero mi papá trabajaba, mientras que mi abuelo era jubilado. Yo cuando era muy niño, mi abuelo ya era jubilado y estaba todo el día en casa, mientras que mi papá estaba todo el día fuera de casa. Él trabajaba. Y saben, él no era una de esas personas que faltaba. Él tenía un compromiso muy serio con su trabajo. Él tenía una ética de trabajo muy alta. Por lo tanto, era muy responsable, tomaba muy en serio. Y yo diría, mis queridos, que me dejó un buen modelo de compromiso y responsabilidad en lo laboral. Sin embargo, por más que su ética de trabajo era buena, no se puede comparar con la de aquel a quien se le confió la tarea de garantizar que nuestra elección tenga una conclusión exitosa y gloriosa. Porque piensen en esto, ¿de qué serviría que hubiéramos sido elegidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo si al final no logramos alcanzar esa salvación? Quedamos fuera de esa salvación. No serviría de nada haber sido escogidos para ser ciudadanos del cielo si terminamos finalmente perdiendo la entrada al cielo. Pero hermanos, escuchen esto, podemos estar seguros de que esto no sucederá, porque aquel a quien se le asignó la tarea de asegurarse de eso es capaz de hacerlo. Es muy capaz de llevar a cabo esa tarea con éxito. Entonces, como el tercer elemento de la doctrina de la elección, vamos a considerar en esta tarde la elaboración de la elección. Y confío que ustedes estén tomando nota. Entonces, tercer elemento de la doctrina de la elección, la elaboración. Hermanos, ser elegido y ser salvo son 2 cosas separadas. Y por favor necesito que ustedes me estén escuchando con atención, que estén atentos. Todos los que se salvan son elegidos, pero no todos los elegidos son en un sentido ya salvos. Es decir, que podemos ahora mismo ser elegidos, pero no salvos. Todos los cristianos genuinos son eternamente escogidos, elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. No por nada en particular en sus vidas, nada que les recomiende delante de Dios, sino únicamente en base a sus propósitos eternos, a su gracia y misericordia. Entonces, aunque todo extranjero en el mundo y ciudadano del cielo es eternamente elegido, es salvo en un punto determinado del tiempo. Y ahí vamos al meollo del asunto. Por ejemplo, yo fui escogido para salvación eternamente,
Desde antes de la fundación del mundo, Dios me escogió, pero yo fui salvo a la edad de 13 años. Y quizás tú, mi hermano, que estás escuchando allí, fuiste salvo a otra edad, quizás a los 40, quizás a los 60 o más. Fuiste escogido por Dios para salvación desde la eternidad, pero fuiste salvo en un tiempo determinado, en un punto del tiempo determinado. Cuando tú y yo nacemos en este mundo, cuando todo hombre nace en este mundo, por la transgresión de Adán, nuestro antepasado, todos nacemos en pecado y por lo tanto en muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacemos muertos espiritualmente. Aunque fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, debido a la caída de nuestro padre, Adán, nuestro antepasado, todos entramos a este mundo caído, maldito, separados de Dios y destinados a la destrucción eterna, a menos que algo cambie esa condición. Para los escogidos sucede algo que cambia esa situación. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, mis queridos, es la obra santificadora del Espíritu de Dios. Nuevamente, lean conmigo versículos 1 y 2. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y hermanos, este mismo pensamiento de Pedro lo escribe Pablo en su carta a los tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses leemos en el capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El término aquí, santificación, significa literalmente apartar o separar. Hermanos, en el esquema bíblico de las cosas, esta viene a ser una moneda de dos caras. Por un lado, estamos separados del pecado y por el otro estamos separados para Dios. Separados del pecado, apartados para Dios. La obra del Espíritu en la vida de los escogidos es apartarlos del pecado y separarlos para Dios. Y esta es una obra exclusiva del Espíritu y solamente del Espíritu Santo. Si los escogidos van a ser separados del pecado, es completa, total y plenamente una obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien obra la santificación. Si vamos a ser los elegidos apartados para Dios, es completa, total y plenamente una obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros la santificación. Y hermanos, siempre que hablemos de la santificación en el contexto bíblico, ambos conceptos van a estar juntos, ¿entienden? Separados del pecado para Dios, apartados para Dios. Pero, aunque estos dos conceptos siempre debemos entenderlos como incluidos, en algunos pasajes solamente uno de ellos puede estar enfatizado. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, vemos el énfasis ahí en ese versículo en nuestra separación del pecado, que el Espíritu Santo obra separándonos del pecado. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Y en Romanos capítulo 15, versículos 14 al 16, vemos el énfasis en nuestra separación para Dios. Mas os he escrito como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ya ven, ambos conceptos van juntos, aunque quizá en algún pasaje solo uno aparezca enfatizado. Aquí en este texto que estamos viendo de la carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, el énfasis está dado a la parte más positiva de la obra santificadora del Espíritu Santo, es decir, a que somos apartados para Dios. Enfatiza por un lado que fuimos hechos extranjeros en este mundo, a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Y cómo se convirtieron los extranjeros de este mundo en ciudadanos del cielo? Fue por la obra santificadora del Espíritu Santo. Hermanos, cuando pusimos nuestra fe solo en Jesucristo para salvación, el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Nos unió a Cristo. En otras palabras, fuimos unidos todos como miembros a ese cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza. En ese preciso momento nos convertimos en ciudadanos del cielo y en extranjeros en este mundo. Así es como Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo nos ve? Unidos a Cristo. Somos parte de su cuerpo, aunque no necesariamente deba significar que nosotros siempre nos sintamos así. ¿Cómo nos ve Dios? Él nos ve unidos a Cristo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? No siempre unidos a Cristo. Como extranjeros en este mundo, o incluso no actuamos siempre como ciudadanos del cielo. Pero significa que en Cristo somos extranjeros en este mundo y ciudadanos del cielo. Hermanos, podemos llamar a esa santificación una santificación posicional. El Espíritu Santo nos ha puesto en Cristo, la que es cierta debido a nuestra relación con Cristo, aunque quizá en la práctica todavía no sea siempre esa nuestra posición. Si bien nuestra posición es en Cristo, en la práctica no siempre sucede. Y esto nos lleva a lo segundo que Pedro enfatiza aquí, y es que fuimos hechos extranjeros en el mundo para obedecer a Jesucristo. Otra vez, versículo 2, 1 y 2. A los expatriados, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y lo mismo sucede aquí. Solo porque somos extranjeros aquí y ciudadanos del cielo posicionalmente por la obra santificadora del Espíritu Santo, no necesariamente significa que seamos o que nos sintamos siempre apartados para Dios. No perfectamente. Hermanos, desde un punto de vista práctico, no siempre estamos caminando en santidad, apartados del pecado y separados para Dios. No significa que somos ya perfectos, santos en nuestro peregrinar aquí y ahora. No significa que siempre estamos obedeciendo al Señor en nuestro peregrinar aquí y ahora. Pero ese es el objetivo final de la salvación, y esa es la obra santificadora del Espíritu. Y la Escritura declara, hermanos, que esa obra todavía no se completó. Es una obra que está siendo perfeccionada en cada uno de nosotros. Y llegará el día en que esa obra estará acabada. Sin embargo, aunque todavía no hemos llegado a la perfección, de hecho, nos estamos moviendo hacia esa meta. Avanzamos para ser un día perfectos.
Hermanos, no hay manera de que cuando el Espíritu Santo comienza su obra santificadora en una persona, esta persona no empiece a moverse hacia esa meta de ser hecho perfecto en Cristo, completamente santo. Vean conmigo, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 4. Ahí es Pablo quien escribe a los creyentes en Tesalónica, y él dice ahí, Primera Tesalonicenses 1, verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, noten qué les había sucedido a esos tesalonicenses. Versículos 5 y 6. Seguimos ahí en ese pasaje. Noten qué les había sucedido a esos tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para santificarnos y apartarnos para Dios, Él no falla. Esa obra que Él comienza, la culmina, la perfecciona, la acaba. Puede que demos 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Puede que avancemos lentamente. Puede que en ocasiones se estanque. Pero esa obra siempre es una obra progresiva. En un sentido muy real, una vez que el Espíritu Santo nos santifica posicionalmente, colocándonos en Cristo, Él continúa trabajando en nuestras vidas para santificarnos práctica y experimentalmente. Es decir, en nuestra experiencia práctica de todos los días, esto comienza a vivenciarse. El poder del Espíritu Santo se aplica en nuestra vida para llevarnos de santificación a más santificación. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo nos conforma en nuestra práctica a quienes somos en nuestra posición. Fuimos salvos, estamos en Cristo y Él comienza ahora a llevarnos a una vida de santidad en la práctica. A través de la obra de santificación del Espíritu, este proceso en el cual estoy de convertirme en quien soy para Dios en Cristo, en una realidad para mí, y esto es una realidad en todos los creyentes. No es que en algunos se da y en otros no se da. En todos los que han puesto su fe en Jesucristo para salvación, comienza este proceso y es un proceso que tal vez en algunos irá más rápido que en otros, pero en todos se lleva a cabo este proceso y en todos culmina, se acaba. Una vez que somos elegidos de Dios, en base a su previo conocimiento, el Espíritu Santo tiene la tarea de santificarnos. Se le entrega a Él, se le confía a Él esta tarea de santificarnos. Y Él tiene plena capacidad para culminar esta obra. Entonces, Él es quien inicialmente nos atrae al Hijo por medio de la fe. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Él es quien nos hace nacer de nuevo por la palabra, Juan 3, y luego Él nos coloca en el Hijo, 1 Corintios 12, 13, y nos va conformando en este proceso poco a poco al Hijo. Y eso es lo que Pedro está exponiendo aquí. Hermanos, hay personas que parecieran disfrutar, estar con miedo todo el tiempo, aun cuando estén convencidos
de que realmente no hay nada que temer. Recuerdo que cuando era niño, uno de esos circos itinerantes llegó a nuestro barrio. En ese predio del circo instalado allí hay juegos. Había un juego en particular que me atrajo mucho. Unas sillitas voladoras. Eran unas sillitas de metal que uno se subía a ellas, se elevaba en el aire y comenzaba a girar. Y daba vueltas y vueltas y vueltas y terminaba las vueltas y tenías que descender. Por muchos días estuve mirando ese juego, hasta que un día tuve el dinero suficiente para comprarme un boleto y me subí. Hermanos, cuando esa silla comenzó a girar en el aire, todo el tiempo que estuvo dando vueltas, yo estuve completamente aterrado. A pesar de que había visto durante días que las personas se subían y se reían y se bajaban y habían compartido que habían disfrutado, yo estuve aterrado todo el tiempo. Lo único que evitó el pánico total fue la idea de que el viaje terminaría pronto y que bajaría sano y salvo. La vida cristiana puede ser, en ocasiones, como un paseo en sillitas voladoras. A veces puede elevarse y empezar a girar al punto de aterrarnos. Pero vamos a poder mantener el control si nos concentramos en la expectativa de que al final del viaje llegaremos en forma segura y salvos. Amén. Hermanos, los destinatarios de esta carta, estos que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo y se habían convertido en extranjeros para este mundo y ciudadanos del cielo, se habían subido a bordo de un viaje, se habían subido a bordo de ese proceso y era un viaje por momentos aterrador. Les dije la semana pasada que había empezado la persecución por parte del emperador Nerón a todos los cristianos en el Imperio Romano. Los cristianos serían severamente perseguidos por su fe, con el fin de alentarlos a superar el temor del viaje. Pedro escribe esta carta para ayudarlos a que se concentren en que al final todo estará bien. Llegarán de forma segura y salvos al cielo. Y para ayudarlos, Pedro los llama aquí escogidos de Dios. Y es ahí donde entramos a considerar esta doctrina bíblica, la doctrina de la elección. Y estamos, hermanos, considerando algunos elementos que aparecen aquí. Ya vimos la esencia, la base y la elaboración de la elección. Y el último elemento, el cuarto y último elemento que nos aparece aquí en este pasaje y que vamos a considerar hoy es la seguridad de la salvación. Hermanos, este último elemento, la seguridad de la salvación, responde a la pregunta: ¿cómo realmente podemos estar seguros que todo esto que hemos considerado hasta aquí se logrará con éxito? Será acabado en cada uno de nosotros. Entonces, cuarto elemento, la seguridad de la salvación, de la elección, perdón. Si vamos a ser santificados por el Espíritu Santo, es decir, apartados del pecado para Dios, el poder del pecado debe ser eliminado, quebrantado, vencido. Esto nos lleva, hermanos, a una discusión sobre la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario y su significado según las Escrituras. Y vamos a ver este significado desde dos perspectivas diferentes aquí. Su poder para limpiar y su poder para garantizar. El primero, su poder para limpiar. Claramente las Escrituras nos enseñan en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y esta es una cita tomada del Antiguo Testamento, tomada de Levítico 17, 11,
que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hermanos, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento se levanta como un claro testimonio de la importancia de la sangre en el tratamiento del pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando un adorador quería presentarse delante del Dios Santo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que traer un animal que debía ser sacrificado. Y esa sangre vertida del animal inocente hacía expiación por el pecado de ese adorador que venía ante el Dios Santo. Sabemos que bajo la ley, Dios requería que animales fueran sacrificados continuamente y su sangre derramada por el pecado del pueblo. Ahora les pregunto, ¿esa sangre de los animales sacrificados que era derramada resolvió el problema del pecado? ¿Resolvía eficazmente el problema del pecado del adorador que traía y ofrecía ese animalito? ¿Dio realmente como resultado que el poder del pecado en la vida del adorador fuera quebrantado? La respuesta es no. Obviamente que no. Vean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a leer unos cuantos versículos ahí, versículos 1 al 10, al 14. Dice ahí la Escritura, estoy en Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Queridos hermanos, la repetición de sacrificios en el Antiguo Testamento atestigua la ineficacia de ese derramamiento de sangre de animales para lidiar con el pecado. Antes bien muestra la ineficacia para tratar con el pecado de manera total. La repetición de esos sacrificios en el Antiguo Testamento solo sirvieron para levantar un telón de fondo para el sacrificio perfecto de Dios, el llevado a cabo por su unigénito Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, el poder del pecado fue quebrantado, total y completamente. Jesús trató perfectamente con el pecado, expiándolo en la cruz
una vez y para siempre. Cristo abrió un camino al cielo por el cual los hombres pueden ahora llegar a Dios sin mediación de otras ofrendas o sacrificios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado y ahora había acceso libre a Dios. Es por eso que hemos visto que si vamos a ser santificados por el Espíritu Santo, si vamos a ser apartados para Dios, totalmente apartados del pecado para vivir para Dios, no solo en un sentido perfecto, sino en un sentido último, acabado, debemos hablar sobre la sangre. Pero no cualquier sangre, sino hablar sobre la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, los hombres podemos intentar todo tipo de cosas para tratar con el pecado, para intentar quitarnos la mancha que el pecado deja en nuestras vidas. Pero la única cosa que puede lavarnos y limpiarnos eficazmente es la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz. Si el Espíritu Santo va a tener éxito en esta tarea que le han asignado de santificar a los elegidos, solo podrá tener éxito a través de la aplicación de la sangre de Cristo. Hermanos, aunque el Espíritu Santo es poderoso, ya vimos que es poderoso para llevar a cabo la tarea que le fue asignada, porque Él es Dios. Él no puede transgredir sus propias leyes por las cuales opera, por tanto, no podría santificarnos, apartarnos del pecado para Dios, aparte de aplicar en nuestras vidas la sangre de Cristo. Y esto es exactamente lo que está hablando Pedro aquí, en estos dos versículos de su primera carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No podremos ser llevados a una conclusión exitosa con respecto a nuestra salvación, aparte de entrar en ese contacto con la sangre rociada y ser limpiados totalmente de nuestro pecado. Hermanos, nuestra salvación es una obra del Dios Trino. Dios Padre nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. A Dios el Espíritu Santo se le asignó la tarea de santificarnos a través de un proceso para presentarnos santos y sin mancha delante de Él en aquel día. Y Dios, el Hijo, le ha proporcionado al Espíritu Santo el purificador eficaz. Esto es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero en la sangre de Cristo vemos más que solamente poder de limpieza. También vemos poder para garantizar o sellar. Esto es lo segundo que vemos aquí. Su poder para garantizar. Hermanos, ya vimos el término sangre y nos hemos concentrado en el significado de la sangre de Cristo para nuestras vidas y que es aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Pero consideremos ahora el término ahí que aparece rociados. En el versículo 2 dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Me pregunto por qué el Espíritu Santo que inspiró a Pedro a escribir estas palabras usó el término rociar en lugar de lavar. Y hermanos, cuando esta pregunta es hecha, somos conducidos inmediatamente a las imágenes que nos presentan el Antiguo Testamento. Y más específicamente a una imagen que aparece en el libro de Éxodo capítulo 24, donde Dios le entrega la ley al pueblo en el monte Sinaí. Y si quieren, vayan conmigo, Éxodo 24, versículo 3 al 8. Está ahí todo el pueblo, la congregación del pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí. Dios se aparece ante ellos en el monte.
Y Moisés es el intermediario. Y ellos escucharon la palabra de Dios. Y luego le pidieron que Dios hablara a través de Moisés, porque estaban aterrados por oír la voz de Dios. Y Moisés habló, siendo el intermediario a ellos. Y miren lo que dice ahí, capítulo 24 de Éxodo, versículos 3 al 8. Haremos, después de escuchar las palabras de Dios, las palabras del pacto, dice ahí, ellos respondieron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, sobre la ley, sobre las palabras que le había entregado al pueblo. Y el pueblo que dijo, obedeceremos. Entonces allí había un concierto y la sangre fue rociada. Hermanos, ese acto de rociar la sangre vino a establecer lo que se conoce comúnmente como el pacto antiguo pacto o el pacto mosaico. Este se estableció sobre la obediencia del hombre. El antiguo pacto se basó en la obediencia del hombre. Si cumplían la ley dada por Dios, Israel se convertiría en un pueblo apartado para Dios. Este fue un pacto de obediencia basado en la obediencia del pueblo de Israel, inaugurado y sellado con la sangre de varios animales que fue rociada sobre el pueblo. Y hermanos, cuando llegamos aquí a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, vemos la misma imagen. Es la imagen aquella con respecto a la inauguración de un pacto entre Dios y su pueblo. Y creo que Pedro, cuando leemos la frase aquí, ser rociados con la sangre, él quiere que pensemos en el pacto, en este convenio entre dos partes. Sin embargo, no está pensando en aquel pacto antiguo que fue refrendado con la sangre de las víctimas animales, sino en el nuevo pacto que fue refrendado, sellado con la sangre de Jesucristo. Es el nuevo pacto basado en la obediencia de Cristo, inaugurado y sellado con su propia sangre. Así que vuelvan conmigo, por favor, y ahora con este nuevo entendimiento, a leer esos versículos ahí en Hebreos capítulo 10. Porque la ley, y ahora sabemos que se está refiriendo al antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús hará lo que la nación de Israel no pudo hacer. Y eso fue ser obediente, completa y totalmente obediente a la voluntad de Dios. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, el antiguo pacto, hecho en base a ofrendas de animales, para establecer esto último, es decir, el nuevo pacto, basada en la sangre derramada de Jesucristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre.
Debemos saber, hermanos, que nuestra separación del pecado para Dios, nuestra santificación, de ninguna manera depende de nosotros. No depende de si mi obediencia es perfecta o si fallo en obedecer plenamente la voluntad de Dios, ya que eso era en el antiguo pacto. Pero nuestra santificación, ese proceso que un día será perfecto, acabado, depende totalmente de la obediencia de Cristo. Estableciendo un nuevo pacto, uno incondicional, sellado con la sangre de Cristo, Dios, por la obra santificadora del Espíritu Santo, ha hecho que los escogidos se salven plenamente y finalmente. ¿Qué responden? Sí, absolutamente. Hermanos, tenemos su promesa en el nuevo pacto. Su promesa está contenida en el Nuevo Testamento para nosotros y es una promesa sellada con la sangre de Cristo. La sangre, por tanto, es significado no solamente del poder limpiador, sino también del poder que garantiza nuestra salvación final. Es el sello del nuevo pacto. Hermanos, hemos hablado en estos días, el domingo pasado y hoy, acerca de la doctrina de la elección. Hemos visto los elementos de la doctrina de la elección que aparecen en estos dos versículos. Hemos visto la esencia de la elección, que es la elección soberana de Dios. No tenemos participación en ella. Vimos la base de la elección, que es por el previo conocimiento de Dios, no conocimiento de los hechos, sino una relación anterior con la persona. Hemos visto la elaboración de la elección, que es por la obra santificadora del Espíritu Santo, y hemos visto la seguridad de la elección, que es por el poder de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Dios ha elegido, escogido a ciertos individuos desde la eternidad para que sean los receptores de la gracia especial y salvación eterna. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Pedro en su carta dirige la atención de estos creyentes a esas verdades escriturales con el propósito de alentarlos, animarlos, para que se enfrenten al tiempo que viene pensando que son escogidos de Dios y que les espera algo glorioso. Pero hermanos, es verdad que esta es una doctrina controversial. Esta es una doctrina que destruye completamente el orgullo humano porque nos muestra que nosotros no tenemos nada que ver en absoluto con nuestra salvación. No hay lugar alguno para jactancia, solo hay lugar para gratitud y gozo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es una doctrina que exalta a Dios, como dice el Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere lo hace. Él es soberano, su voluntad se lleva a cabo. Y es una doctrina, hermanos, que conforta el alma. Es una doctrina inspiradora de esperanza, porque aunque seamos frágiles aquí, o aunque nos sintamos débiles durante nuestro peregrinar, sabemos que somos los elegidos de Dios. Y una vez culmine nuestra peregrinación aquí por este mundo, desembarcaremos seguros y salvos en nuestra patria celestial. Qué maravillosa doctrina, qué confianza trae para los creyentes, qué animadora que es. Como dice, y ya lo leímos antes, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, y ese conocimiento es una relación previa, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Hermanos, frente a esto nos inclinamos, nos humillamos delante de Dios y le damos toda la gloria y la honra y la gratitud por su obra de salvación. Porque sin merecerlo, sin hacer nada que me recomendara delante de Dios, Él me escogió para salvación. Y Él pagó todo el costo que era necesario para llevar esa salvación a un punto que esté perfecta, completa, acabada. La gloria sea al Señor. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Padre Celestial, ni nos imaginamos lo que los destinatarios de esta carta tuvieron que vivir. Leemos en la historia acerca de los sufrimientos terribles que enfrentaron bajo la persecución de Nerón. Pero Señor, también leemos acerca de la fortaleza que tuvieron en la hora de la prueba, en la hora del sufrimiento. Y sabemos que ellos se sostuvieron porque sabían en quién habían creído. Porque sabían que Dios estaba obrando en ellos esta salvación para llevarla a una feliz realización. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él está llevando a cabo esta obra santificadora. Gracias porque la sangre de Jesucristo fue vertida y es capaz, es poderosa para limpiarnos de nuestros pecados, para que en aquel día podamos ser presentados santos y sin manchas delante de Dios. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nada. Jesucristo vivió esa vida perfecta. Él cumplió en su vida la justicia que nosotros no tenemos. Y por medio de la fe se nos imputa esa justicia de Cristo. Y somos declarados justos. Gracias, Señor, por esa salvación gradual que se está llevando a cabo. Ya fuimos justificados. Estamos siendo santificados y un día seremos glorificados. Y Señor, nadie puede detener el proceso que tú llevas a cabo y que se ha de llevar en la vida de cada creyente, de cada uno que ha puesto su fe solo en Jesucristo para salvación. Muchas gracias. Recibe tu adoración y alabanza de tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos Dios mediante el día jueves. Y si no pueden estar el jueves, entonces el próximo domingo, a las 5 de la tarde.